¿Hubo dificultades y en esas dificultades los pudiste haber resuelto? ¿Para hacer películas? Sí. Para hacer películas era muy difícil cuando empecé a hacer películas, que fue en el año 2000, en el año 98 más o menos. Empecé a querer dedicarme de lleno después de haber estudiado pues, y de haber hecho unos cortos en la escuela que de alguna manera eran coproducidos por ella, ¿no? Era un poco sencillo. Y después ya en el año 98 más o menos tomamos la decisión de sí intentar dedicarnos a hacerlas, ¿no? La década de los 90 es muy mala para el cine mexicano y el segundo lustro, digamos, de esta misma década es quizás el peor, ¿no? Junto con el primero de los años 2000. Entonces en ese momento nosotros decidimos empezar a intentar hacer una película que se llamó Mil Nubes de Paz, que nació la nota esa. Y en aquella época no existía el asunto digital ni nada por el estilo. Para hacer de alguna manera profesional tenías que filmar en algo que se llamaba en 35 milímetros, en negativo cinematográfico de 35 milímetros, que era muy caro, por supuesto, y que era lo único que te permitía que en determinado momento, una vez acabada la película, pudiera llegar a las salas, ¿no? Ahora puedes hacer una película con un celular y lo puedes proyectar en cualquier lugar, pues, ¿no? Y en muy buenas condiciones. En aquella época era imposible. Entonces, intentar un asunto como de profesionalización significaba filmar en 35 milímetros. Entonces era muy difícil. Mi primera película me tardé 5 años en hacerla, entre que la filmaba y la postproducía y podía estrenarla, ¿no? Y las otras han sido igual de difíciles, a veces con un poco más de dinero. Acabo de filmar una película hace un mes más o menos, con yo creo que en proporción con el mismo dinero con que hice la segunda, que se llama El Cielo Dividido, ¿no? Pues es decir, muy poco. Para El Cielo Dividido yo tenía en efectivo 400,000 pesos del año 2004. Pues. Entonces era complicado. Ahora es un poquitito más sencillo con el asunto, como mencionaba, con el asunto digital, con los formatos que existen para hacer las películas, pero hay un momento en que todo se complica igual, ¿no? Que es la postproducción, ¿no? En algún momento donde la imagen que grabas con el celular, por ejemplo, con una cámara muy sencilla, tiene que tener ciertas características para que pueda llegar a una plataforma, ¿no? De calidad y que te solicitan las plataformas para poder exhibirlas, o incluso en el cine, ¿no? En el cine es casi imposible. Aquí está Alfonso con nosotros, que es un famosísimo distribuidor y exhibidor, y él sabe de eso. Es muy complicado en la actualidad, ya muy pocas películas mexicanas llegan a las pantallas comerciales, ¿no? Casi todas se hacen pensando que en algún momento su ventana importante será una plataforma, HBO, Netflix, Amazon, etc. Entonces sigue siendo igual de complicado. Antes teníamos, es muy largo también hacer una película puede llevar, entre escribir el guión si es un proyecto personal y esas cosas, puede llevar 3 años, ¿no? Para empezar a filmarla, si es que corres con suerte en todos los aspectos, ¿no? Entonces son 3 años, 3, 4 años, 5, con el promedio, que le dedica a hacer una película que antes, ¿no? Tenía la esperanza de que la acababas y bueno, venía un circuito como de, si te quedaba bien, pues, como de festivales y cosas así que te permitía que la película hiciera un poco de ruido. Hoy haces la película, la terminas mañana, te tardes lo que te tardes y dura una semana en el número 1, si es que tienes mucha suerte, ¿no? Sí, claro. En el número 1 de una plataforma, o entra a crear el grueso del catálogo, pues, ¿no? Si alguien se dio cuenta o si alguien esperaba que tu película estuviera en algún lado, la ve, ¿no? Y si no, pues ahí de pronto dentro de un año digas, ay, mira, ya se estrenó esa película que habíamos visto anunciada. Es muy difícil, pero es también muy satisfactorio, como estas circunstancias, ¿no? Cuando esa película se estrenó en el 20, la primera en el 98, se estrenó en el Festival de Morelia en el 20, se estrenó en poquitas salas recién acabada, o bueno, el primer periodo rudo de la pandemia en el 21, y rápidamente a los 2 meses ya estaba en Netflix, que es donde más se ha visto, y donde pues bueno, mucha gente se enteró que se había estrenado. Las condiciones eran particulares por lo de la pandemia, pues, pero en general es un poco la suerte de las películas mexicanas, que no tienen un gran aparato detrás, como de promoción y de exhibición. Oye, guau. Bueno, oye, y otra, y también para los chavos y todo, ¿qué consejo le darías
Sí, más bien, ¿qué aconsejarías a un chavo para empezar todo este rollo del cine o, no sé, como un sueño frustrado y que trae algo nuevo? Como por Es muy ejemplo yo. complicado, la gente que da consejos es muy aburrida. No lo sé, porque para todos es como los actores, pues. Todos los actores son distintos y uno cree que ya aprendió después de 20 años y llegas y te topas con uno y no sabes cómo acercarte, pues. Pero yo creo que lo distinto a, sin ponerme romántico y decir que las épocas pasadas fueron mejores o más arduas o más difíciles, creo que en la actualidad hay muchas facilidades, ¿no? Creo que hacer una película en los momentos, sí, en la actualidad es muy sencillo, ¿no? Ya uno puede teniendo habilidad para descargar programas y esas cosas piratas, puede tener pues todos los programas que se necesitan como para editar y terminar una película con muy buena calidad en una calidad HD, digamos, quizás ya no 2K o 3K o 5K o los 8K que hay ahora en la actualidad, ¿no? Que son como la capacidad de la imagen, pues, un rollo ahí. Pero pues los celulares ya hay algunos que graban a 2K, o sea que ya hay muy buena calidad, y hay unos lentecitos ahí que puedes poner. Entonces es muy sencillo. Lo de siempre y lo que han dicho todos los directores importantes, ¿no? Es que lo importante no es tanto tener como el recurso, sino tener que decir, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un programa que se llamaba Fama. Hay una película, fue una película y después fue una serie de televisión, si mal no me equivoco en el orden, pues. Pero había un programa que a mí se me quedó muy grabado de la serie, en la que había un maestro de música, ¿no? Un gordito así barbón. Era una escuela de artes en Estados Unidos. Es una escuela de artes en Estados Unidos, se supone, y entonces estudian los chavos ahí que vienen de cualquier lado, ¿no? De cualquier sector social, pues. Entonces le llegaban con el maestro con un cassette, ¿sí sabes qué es un cassette? Sí. Era un aparato que usábamos los de mi edad para grabar la música. Y te llega con un cassette y le dice, no, es que queremos que escuche usted en este cassette porque ahí encontramos a alguien que tiene unos recursos vocales muy importantes. Y entonces ya lo escucha el maestro, así pone en su oreja y termina diciendo una grabación inferior, una voz superior. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, el formato puede ser cualquiera, ¿no? En nuestra época podía ser desde el 8 milímetros hasta el video, que en esa época era muy despreciado. Yo gané un concurso con una película que había filmado en 16, pero que estaba postproducida o terminada en video, y fue un escándalo en el 96, ¿no? Decía, ¿cómo en video? Que le regrese el premio, me había ganado 20,000 pesos, ¿no? 10,000 pesos de aquellos años. Y ese es, yo creo que lo importante, es difícil también saber o pensarlo. Uno piensa que todo lo que quiere decir es importante, por supuesto, ¿no? Es complicado. Pero yo creo que cuando la gente quiere colaborar contigo, cuando tú dices, quiero hacer esta película y los demás dicen, sí, por supuesto, vamos, es cuando descubres que sí, evidentemente pensando que no hay una retribución monetaria, es lo que... Oye, súper bien. ¿Y quién es tu mentor? ¿Mi mentor? Sí. Yo no tengo mentor. ¿Cómo crees? Como mi mentor, así como mi mecenas, como un viejito. O sea, como un viejito sentado ahí de... No. Órale, va. Sí, no, nosotros salimos de la escuela, el productor que ha producido casi todas mis películas, todas de hecho casi, que es Roberto Fiesco, ¿no? Que también es director y es guionista, escribe libros y esas cosas. Con él trabajamos, ¿no? Y a veces, bueno, hemos como recorrido, pues, desde que salimos de la escuela, que fue en el año 95 más o menos, como la ¿cómo se dice? La creación de diversos fondos de apoyo a la creación de películas. Había varios, no los diré cuáles porque ahora ya no sé. Desaparecieron algunos, como ustedes sabrán, que muchos fideicomisos desaparecieron, entre ellos desaparecieron algunos que estaban dedicados al cine, y en algún momento logramos obtener para una película que se llamaba Rabioso Sol, Rabioso Cielo, un primer apoyo de eso. Todas las demás películas eran apoyos, era dinero que nosotros ganábamos haciendo otras cosas, pues, o dirigiendo teatro, que era la gente se reía porque decía, ¿cómo voy a hacer teatro sacaron para hacer una película? Y teatro así chiquito, pues, ¿no? Pero sí, ya hay diversos, ¿no? Todavía sobreviven después de todo lo que ha ocurrido, de las circunstancias nacionales.
por ahí hay todavía algunos apoyos ya muy pequeños, pues una película que podría considerarse de bajo presupuesto cuesta alrededor de 15 millones, ¿no? Y es bajo, pues, muy bajo. Las producciones de las plataformas tienen dinero así para aventar para arriba, y eso ha creado, digo, eso es otro asunto, pues, pero eso ha creado muchas complicaciones en muchos sentidos, pues. Pero bueno, una película como puede costar 40 millones, 50 millones de esas, pues. Las otras pues, pueden costar 15, las que tienen mucho dinero, las digamos de poco presupuesto, pero se llegan a hacer hasta con 6, ¿no? Entonces, pesos, millones de pesos. No, pues estoy en algo, ¿verdad? Pues suena mucho, pero ya cuando te ves que en la primera semana, es que todo cuesta muchísimo, ¿no? Sí. Y lo que decía de las plataformas, como hay tanto dinero, pues hay mucho dinero para salarios y cosas así. Y eso ha creado que, pues que también haya como hay mucha necesidad, pues entonces un día dicen, necesitamos un asistente de cámara, tú, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que hacerle así, tú nada más hazle que quede clarito, le mueves este botón, ¿no? Entonces ha creado muchos, ¿cómo se diría? Profesionales, no profesionales, ¿verdad? Y eso hace que cuando uno quiere hacer una película, pues entonces ya simplemente no te alcanza. Alcances no puedes pagar, o sea, el sueldo de una película de esas ponle de 15 para no ver miserables, de 15 millones, pues es lo que podría ganar un asistente de cámara en una película de 8 semanas, en una pequeña, es lo que gana en una semana en una película de una plataforma o en una serie. Y ahí el trabajo es continuo, sí, durante 3 meses es continuo. Entonces es lo que ha sucedido, pues la pública ya tiene mucho trabajo, pero después ya no hay gente, porque toda la gente está ahí a la menor provocación y dice, sí te había dicho que sí, pero mejor no, porque me voy a una serie, ¿no? Donde sacaré dinero para mi casa y para esas cosas. Pero se va a acabar. Oye, ¿cuál es tu mayor reto que has tenido? O sea, ¿Mi mayor reto? Sí, tu mayor reto. ¿Cómo en qué sentido? ¿O en qué aspecto de mi vida? En la vida normal, ¿no? Tengo una No, pues, o sea, por ejemplo, el reto para pues, crear, no sé, esta película, ¿sabes? O sea, Pues no lo sé, es que en estas circunstancias todos son retos, por ejemplo. ¿No? Sí. O sea, hacer una película, o sea, imaginarla ya de entrada en estas condiciones, pues es así como un desafío, pues, ¿no? O sea, hay mucha, sí, o sea, tú conoces muchos cineastas, la mayoría de ellos, ¿no? Pues son personas así como yo, guapos, son, pues que tienen, claro, que están arañando los 50 y que pues a lo mejor tienen una casa, ¿no? Pero pues que no están casados, que no tienen una familia, que no tiene por qué ser así de dramático y no es dramático, pues, ¿no? Pero las condiciones y las exigencias del trabajo y las necesidades para dedicarse de lleno a esto que no te deja dinero y que te quita mucho tiempo, pues son como difíciles, ¿no? Pero es muy satisfactorio, vuelvo a decirlo, pues. Pero ya a estas alturas, bueno, en estos años yo pensé que iba a ser muy difícil y afortunadamente pude hacer esa otra película, ¿no? Después de esta pensé que iba a ser, ha habido periodos similares, o sea, en la historia del cine mexicano se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta. Afortunadamente en esta ocasión por lo menos no se cayó como se cayó en los 90s, ¿no? Sí, como en los 90s, pues, pero está siendo difícil, pues. Sí, pareciera que se hacen muchas películas, pero también son procesos, como te digo, de 5 años, que de pronto es una película que tenía que hacerse, hay películas que se están terminando, que se empezaron a filmar en el 19, por ejemplo. Entonces en las estadísticas del gobierno, pues resulta el GTV y dice, 33 películas este año, sí, pero 10 eran del año pasado y otras 10 eran del pasado, pues. Y el año 18 hicimos 30 en uno, entonces ya no está tan bien, pues. Pero es difícil, pero pues el reto es hacerla, pues. Ahora el reto es hacer como lograr que se vea. Siempre fue el reto lograr que se viera, ¿no? Hacerla era ya un reto, pues, pero después lograr que se viera. En algún momento el reto con mis películas eran los temas que abordaba también. O sea, porque como eran personajes Mil Nubes y El Cielo Dividido y Rabioso, eran protagonistas homosexuales que no tenían una carga de culpa como la mayoría de las películas que vemos con frecuencia.
Y entonces eso, aún hoy me parece que si tú solicitas como el apoyo o sometes una película a cierto lugar, o sea, si los personajes, en el caso de mis películas, por ejemplo, si los personajes hubieran sido personajes que se flagelaban y sufrían por su homosexualidad o tenían un gran conflicto con la sociedad, por eso hubiera sido más sencillo hacerlas que se hubiera decidido hacerlas como la CICE, que eran películas en las que la homosexualidad ya no era un conflicto pues, en sí mismo. Algunos consideraban que, pues, sobre todo El cielo dividido, que es la segunda, era una sociedad ideal en la que los estudiantes podían vivir su amor en la universidad, ¿no? Y besarse por las calles, y ser como cualquier pareja, ¿no? Heterosexual o lo que fuera, y eso creó una confusión en ese momento. Y entonces, en ese sentido, eso sí podría haber sido un reto, ¿no? Hacer esta película, ¿no? También lo fue, por el tema, por esta y Rencor Tatuado, porque se me ocurrió hacerlas hace muchos años, pero salieron en el momento en el que era más visto que un hombre dirigiera una película protagonizada por mujeres. Ese es el mayor reto de esto. Sí. Oye, de todas tus creaciones, ¿cuál es tu favorita? ¿De todas? Híjole, esta sí me la rifé. Pues esta es la segunda vez que la veo. La vi mucho porque yo las edito, pues, y el proceso de edición es muy largo. Puede ser de 3 meses, en soledad, pues, además de filmarla y de escribirla y de dirigir a los actores, pues es mucho tiempo en el que vives con la película. Entonces yo no acostumbraba a verlas, las veo quizás el día que reviso si quedó bien todo, si el sonido está bien, si está ya bien, y no la vuelvo a ver nunca. Esta ya la vi 2 veces, lo cual es un éxito. Porque se sufre mucho, pues, ¿no? Cuando tomas decisiones al parecer arriesgadas, que en el momento en que las tomé no lo fueron, pues, pero por ejemplo el plano holandés, que es recurrente, muy recurrente a partir del momento del asesino, de que ella se corta el cabello, ¿no? Que la cámara empieza a estar así, de manera deliberada. Esa fue una decisión que tomé ahí en el momento del rodaje que me pareció justa, pues, que era lo que estaba buscando, que era lo que quería, y que después dije, híjole, a lo mejor se me fue la mano, ¿no? Me pasé de la raya. Y por eso en ocasiones no veo mucho las películas. Por los planos largos también, porque a veces he hecho películas en las que duran 2 horas y media, que los personajes no hablan, por ejemplo, o no hay diálogos, hablan de otra forma, pues, con otros recursos. Pero eso, pues. Oye, ya por último y para finalizar, ¿cuál es el mayor problema para producir aquí en México? Pues todos los que he dicho. O Es sea, el mayor problema. Sí, que no hay dinero, pues, ¿no? tal Sí. cual, no hay dinero. Sí, el mayor problema, por ejemplo, lo que ocurre ahora con mucha frecuencia es que los jóvenes, y no los tan jóvenes, yo también de pronto, uno dice, pues ahora que hay tanta producción, voy a ir a una plataforma que ya sé que producen, pues, y les voy a llevar mi idea extraordinaria, ¿no? Pues me la van a producir porque es una idea extraordinaria, ¿no? Pero lo que sucede con las plataformas es que ya tienen como que ya midieron, ¿cómo se llama eso, Alfonso? Pues tienen Ya evaluaron realmente. Ya evaluaron, los pues. parámetros Sí, que claro. funcionan con el público. Claro, Y llega un momento en que ya no quieren nada más que eso. no quieren más que fórmulas probadas. Es- Ajá, Fórmulas claro, probadas, como el todo eso. famoso algoritmo. todo El eso. algoritmo y esas cosas. Entonces uno Que llega están llevando al agotamiento. al algoritmo. Sí, hay unas plataformas que tú dices, voy a ir con pantalla, ¿no? Que es una como filial de Amazon en Estados Unidos o bla, bla. Y dices, pantalla hizo esta tal cosa. Y tú vas y dices, no. Lo que nos interesa son cosas así como algo, comedias ligeras o biografías. Biografías como de Gloria Trevi, ¿no? O como de Vicente Fernández, o como de Paquita la del Barrio, que es lo que gusta mucho por allá, por lo que es pantalla de Estados Unidos. Entonces ahora, pese a que podría parecer que hay muchos lugares en donde hacer cosas, pues tampoco están, porque cada una tiene su personalidad. Hay algunas que ni siquiera producen en México y otras que sí. Eso, pues, es complicado. Sí, pareciera ser que es un momento muy bueno. Sí lo es para tener trabajo, pues, incluso uno como director vas y diriges un episodio y ganas más de lo que has ganado con una película, con 2 o con 3. Pero pues más allá pues, es complicado. Para los proyectos esos llamados personales, ¿no?
o lo que imagino yo o pienso que después, a mí me preguntan, ¿pero te gustó o no una película? Y yo digo, pues sí me compraría el DVD, ya nadie compra DVDs, ¿no? Pero era como una manera de decir, esa película sí me importa, pues, ¿no? Y entonces yo veo cosas, por ejemplo, en las plataformas, y eso que soy un espectador muy, muy agradecido y muy disciplinado y esas cosas. Siempre intento siempre veo algo y lo veo hasta el final, salvo que verdaderamente sea una película de Cuarón o algo así. Pero sí las veo hasta el final, ¿no? De Cuarón solo me salí de La princesa. Pero bueno, y lo veo hasta el final y siempre pienso que hay algo que vale la pena, ¿no? Por poco que sea una actuación o una iluminación en algún lugar o un encuadro, bla, bla, y siempre salgo algo de provecho. Pero recientemente ya todo se me olvida y ya no compraría el DVD de ninguna. Y eso que sí la bajaría. Ya bajo muchas cosas y tenía una colección grande de DVDs que está ya guardada en una pared. Que se ven mejor en unas teles como las del hotel. Se ven muy bien porque son de 400 y se ve. Es la resolución de las teles. Pues muchas gracias No, a ti. por tu participación. ¿Podemos hacer preguntas, pero? Sí, Sí, no, el holandés sí me gustó mucho, y la toma estas circulares también, Ya. muy chévere, y me gustó, bueno, es que también usted aborda muchos temas disruptivos, como dices, bueno, salió justo cuando pues, ya la gente como que sentaba más, y por eso es difícil entrar en plataformas donde los temas disruptivos, bueno, yo creo que estamos como llevados a llevar esos temas a la pantalla para dar el brinco, porque si no, pues, ¿cómo la sociedad se entera de lo que pasa? Sí, pues. Aquí, por ejemplo, bueno, yo estuve viviendo, tampoco es que he visto muchas películas, pero esa parte de llevar ya, por ejemplo, los temas homosexuales, fue como algo muy interesante en ese momento, como disruptivo. Ahora volverías a hacer algo como eso. Pues lo sigo haciendo de alguna manera en todas mis películas. En todas mis películas está, ¿no? Aquí, por ejemplo, la relación de Ramina con Jimena, o sea, está, y en Rencor Tatuado, que es la película previa a esta también. Yo siempre quise hacer, desde hace muchos años, desde el 2010 más o menos, una película con un personaje trans que fuera el protagónico, ¿no? Sí, a mí me dio la impresión de que Ramira era trans en una toma que se veía como la sombra cuando le pegaron los ya. Yo dije, no, a lo mejor es tierra, pero Claro, se vio muy bien la actuación de la chica ahí. Sí, ¿no? Pero en la otra sí, bueno, yo quería hacer esta película con un personaje trans, ¿no? En el año 2000, o sea, 2010 más o menos. Y bueno, fui encontrando como la manera de incluirla en Rencor Tatuado, que es la película que les digo previa a esta. Y es una película de mujeres también, escrita por una mujer también. Es un thriller un thriller a mi manera, por supuesto. Y hay un personaje trans, ¿no? Un personaje transgénero que a lo largo de la película intenta construir una personalidad. Creo que es una película interesante, creo que es una película que no se vio también, a esa sí le tocó de plano, salió de la cartelera. ¿Tus películas las podemos ver en dónde? Estas dos están en Netflix. Rencor Tatuado y La diosa del espanto están en Netflix. Sí. Es que no es mi algoritmo, yo creo, porque no me lo han presentado. Ya, seguramente. Qué lástima. Otra pregunta, bueno, me gustó mucho la parte de la música, el recurso que usaste con José José, bueno, a lo mejor yo también soy contemporánea. Sí. A mí sí me llegó, esa despedida de ellos me llegó a que, ay Dios mío, o sea, sí, eso me gustó, te felicito por eso, que me encantó. La parte, por ejemplo, de los temas aquí, a mí sí me llegó la parte del barrio, digo, cómo se metieron en el barrio, porque también eso a nivel de producción también es un reto, ¿no? Sí. ¿Hiciste amigo de los...? No, yo soy de ahí, pues. Sí, ¿Conoces entonces? Claro, sí, yo viví en una barranca, en Santa Fe, en esa Santa Fe. Digo, no viví en la barranca en una casuchita, pues. Pero sí, hay una película de Arturo Ripstein que se llama Principio y Fin, ¿no? Donde a una familia le pasan todas las desgracias inimaginables. Y entonces la familia, de haber vivido en un edificio de la Condesa, un departamento de los edificios Condesa, acaba viviendo en el sótano, así, en la miseria total. Entonces a mi familia le pasó algo similar, sin haber sido nunca una familia
acomodada, pero sí fuimos además de saliendo como de la zona donde vivíamos, llegamos a otro lugar que era por ahí, por la zona de Santa Fe enfrente, se llama Jalalpa. Santa Fe ahora es una ciudad del primer mundo, ahí en la Ciudad de México. Pero hay una línea delgada. Ajá, y hay una línea delgada que la separa de la zona, digamos que pauperizada y de la que habla la película, y yo vivía de ese lado. Entonces, sí, mi familia fue bajando así literalmente de llegar a la orilla de la barranca, fuimos de hasta que un día salimos, pues, ¿no? Pero sí lo conozco. Es muy curioso porque la gente que ha atacado la película, primero piensan que soy blanco, y yo me veo bastante morena, ¿no? Y dicen, ese blanco, sí, no tiene nada que ver, pues, por eso Paulina Goto y Jimena Romo están en la película. Y sí piensan Sí, que sí, hablo de también cosas como que no como conozco, que choca un poco, pero ¿no? sí Al conozco, principio, pero sí lo pero la conozco. ves como muy Ajá. blanquita. Pero no, yo tenía amigos ahí que eran más blancos. Mi hermana misma es, o sea, no parece, si alguien dijera para la pigmentación de su piel no son hermanos, y sí somos, pues. Y Sí, tengo un mi hermano hermano más también moreno, así. Sí, mi hermano también es bueno. Y a mi mamá le decían la negrita, Mi papá era negrito. pero ya no se puede. Mi papá era Pero- negrito, entonces, Pero sí lo conozco, o sea, sí lo conozco. me gustó mucho Todo. la toma allá por Isela, nos preguntaron, perdón, chavos. Y hay una toma que me gustó mucho, que es la de la chica que está el padrastro, que está así como entre las piernas de ella. O sea, sí siento que hay muchas imágenes que contaste mucho la historia, inclusive como decías, más con imágenes que con el mismo texto. Entonces, Se trata. eso, Sí. eso lo agradecí. Hubo un momento que decía, ¿a dónde va a ir esto? Pero ¿a quién mataron? Ya que se soluciona, ¿no? Pero al Son final locura. son como muchas historias. en Son una como sola. viñetas, sí, son Sí. viñetas de la vida de todas las chicas. Pues. Sí, estuvo muy bueno. Y la pregunta de los El millón. de millones, pues cómo se consigue el dinero. A mí yo lo que veo que lo más complicado es la distribución y la visualización, Claro. porque el otro proceso como quiera sale y como quiera pues todo el mundo está, sí, te apoyamos y no sé qué, aunque sea Ojalá sí. cine guerrilla, como Sí. decimos en inglés, Sí. cine guerrilla, pero, o sea, eso para mí ha sido como un reto. ¿Cómo hacemos para que la gente lo vea? Porque finalmente queremos que la gente conozca el mensaje de la historia. Claro. Pues con iniciativas así como la de Alfonso, ¿no? De traer una serie de películas que tuvieron una corrida pequeña, pues, ¿no? A lugares en donde seguramente, aunque podría parecer que es una ciudad grande y eso, pues las películas no llegan porque la gente que se encarga de eso imagina que no van a tener resultados. No, León y muchas ciudades otras, ¿no? O sea, sí, incluso en la misma Ciudad de México no hay como una idea clara de dónde colocar también las películas. Pues. Porque no son un género, no trabajas unas historias fáciles. Pues, Pero está bien, hay que claro, seguir haciendo. hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, Gracias. sí. Tengo una pregunta. Venga, ¿Cuál dirías que es tu toque en el cine? Mi toque, Sí, o sea, tu esencia. Porque, por ejemplo, yo también he dirigido algunos cortometrajes y yo siento que en cada cortometraje que he dirigido plasma un poco lo que estoy sintiendo en ese momento. ¿Tú cuál dirías que es tu toque? no sé, cuesta trabajo. Como que ayer estaba platicando con un actor de mi película más reciente y le decía, acabo de ver esta secuencia y por fin la entendí, ¿no? Y no quiere decir que no la haya entendido cuando la dirigí, pues, ¿no? Pero hay como niveles como de que comprendes, o sea, en ese momento cuando diriges pues tienes muchas presiones, que si los actores, que si la luz, que si la hora de la comida y toda esa serie de cosas, tú lo sabes, pues. Y entonces como que lo sabes, ¿no? Y de alguna manera hay cosas que inevitablemente se te escapan, pues. Pero que de alguna manera hay un ángel o algo que ocurre que te protege y que finalmente quedan ahí las cosas y después te das cuenta de que ahí estaban y que afortunadamente lo logras, como yo ayer, pues. Pero bueno, si he de decir de algo que parece que tienen mis películas o que se reconocen en ellas, tiene que ver con el tratamiento de la sexualidad, creo, ¿no? Así con que dejó para que no suene pedante, pues, pero la verdad sí, es que, no había muchas películas tampoco que hablaran sobre lo que ahora se llama la diversidad, ¿no?
en esa época se llamaba Las películas para mi gente, como me decían, ¿no? Las películas así, o bueno, no dirlo, pues, y otras maneras que tenían de describir, ¿no? Las películas. Pero creo que es eso, creo que es la manera como asumimos nosotros, Roberto y yo, que trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, la manera en cómo pensamos que tendría que ser retratada la diversidad sexual en las pantallas, ¿no? Alejada del martirologio de Jaime Humberto Hermosillo, por ejemplo, que es el director que abordaba estos temas previo a nosotros, ¿no? Bastante bueno, pues, pero sí había una carga ahí como de culpa, ¿no? De dolor permanente todo el tiempo, y en nosotros ya no, pues. O sea, ya los conflictos eran otros, sin dejar de lado que hay una realidad que sí oprime, pues, ¿no? Pero intentando que llegara por otro lado, ¿no? Que no fuera, que los personajes de nuestras películas lo vieran de otra forma y que eso a su vez pudiera hacer sentir al espectador, ah, sí, claro, puede ser así, ¿no? Puede ser como los del cielo dividido que andan por la... Ahora ya a nadie le sorprende que la gente se bese por la calle y los hombres se tomen de la mano y anden en unos pantaloncitos chiquitos, ¿no? En la época del cielo dividido, que no está nada lejos, que es el 2004, pues, sí era un escándalo, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Creo que eso, y sigue siéndolo todavía, ¿no? Se acaba de estrenar una película que se llama Háblame de ti, ¿no? Que es también un poco eso, le llaman coming of age, ¿no? Como la salida, así, como el crecimiento y esta serie de cosas. Y es sobre personajes homosexuales que se encuentran en esas cosas. Y es, sí, ¿por qué dije eso? ¿Qué quería decir? No, pues que es como la distancia, ¿no? Que finalmente también es una película en la que todavía hay una carga así como de ay, cuánto sufrimiento y cuánto dolor, ¿no? Sin quitarle a que la adolescencia sin duda es una etapa difícil para algunas personas. Pero como yo la veía y pensaba, sí, claro, esta película sí como que hay periodos que faltaban piezas, diría yo, ¿no? Entre Jaime Humberto, nosotros y los que vengan después, hay como que de Jaime Humberto a Roberto y yo hubo un salto grande, pues, ¿no? De la culpa a la no culpa, y en medio faltaba la salida del closet, la relación con los padres y toda esta serie de cosas que se están cumpliendo ahora, por ejemplo, con esta película. Eso. ¿Alguien más, chicos, que quiera preguntar algo? Yo quiero preguntarte, para ti, ¿qué cineasta ha influido más en ti, en tu trabajo, no sé, alguien que te haya marcado? Siempre me parece, no, es que siempre me parece que uno acaba pareciendo bien pedante y sí me gusta tanto. Pues me gusta, como lo dije antes, veo muchísimas cosas, ¿no? Las más que puedo, de todas las épocas, y veo muchas películas, o reviso muchas películas incluso diario, pues. O sea, como que mientras edito, por ejemplo, ahora que estoy editando esta película, pues pongo ahí una película de fondo, ¿no? Que ya he visto, pues, no una que no haya visto, sino una que ya he visto y de pronto me clavo mirándolo, pues, y como que lo disfruto. Pero es como por épocas, creo yo, me da como por temporadas. En algún momento me gustó mucho, por ejemplo, Margarita Duras como cineasta, que es novelista, escritora, bla, 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 que en algún momento de su vida empezó a hacer películas, que son películas impresionantes, pues, quizás en términos como de gramática cinematográfica a alguien le parecerá que no, pero son muy importantes por otras razones. Entonces vi mucho Margarita Duras, y por ejemplo de ahí salió, o siento que salió El cielo dividido, ¿no? Después descubrí ya tarde, ¿no? A un cineasta ruso que se llama Sergei Parajanov, ¿no? Contemporáneo de Tarkovsky, de Sacrificio y todas esas. Y vi muchas de sus películas, y junto con Glauber Rocha, por alguna razón, un cineasta brasileño, y entonces hice Rabioso Cielo, una película de 3 horas y 20. Sí. Esa. Y así me sirve como por temporadas, ¿no? De pronto, antes de Rencor, que es la película anterior, vi a un cineasta mexicano muy menospreciado y despreciado, que se llama Chano Urueta, ¿no? Y que era un prodigio, pues era la imaginación desbordada, quizás no llevada a un producto terminado, acabado, sobresaliente, pero que tenía chispazos de genialidad por aquí y por allá.
en dónde ponía la cámara, que es lo más importante quizás, ¿no? O cómo hacía que los actores se movieran dentro del cuadro, o simplemente ideas de pronto, ¿no? Enloquecidas así que tenía, pues, ¿no? Y a él lo vi mucho, o vi muchas de sus películas que van de La momia azteca, a Chanok, y a alguna de Capulina hizo, y cosas así, ¿no? Y también hizo la de los mayas, ¿cómo se llama? La noche de los mayas, o sea, como que hizo películas muy diversas, muchísimas, y junto con él descubrí a uno de sus alumnos, no descubría, ese sí ya lo conocía, y me gustaba mucho, que se llama Rafael Valero, ¿no? Que es uno de los artesanos, o sea, pensando en gente que aprendió a hacer las películas haciéndolas, ¿no? O sea, que no pasó por una escuela, y que hizo Las manos de Orla, y cosas, y películas como que vimos en el Canal 9, seguramente todos, ya no sé si es, de película o en alguna plataforma, me quedé en el Canal 9, y que son películas muy impresionantes, ¿no? Que por momentos, pues, ¿no? Que decía también, ya no me acuerdo si Herzog o ¿cómo se llama el otro? O el de En el transcurso del tiempo. El otro es Herzog, el de las alas de Wenders. Herzog o Wenders, no sé si decía que las mejores ideas estaban en las peores películas. Y Chan Urueta es un ejemplo de ello, pues, pese a que tiene la noche de los mayas y todas esas, o sea, tiene momentos así que dices, no lo puedo creer, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurrió antes que Orson Welles ponerle la cámara en el piso dirigida y construir unos techos, ¿no? Poquito antes de Orson Welles y El Ciudadano Kane, pues. Y dices, pues sí. Y eso, ¿no? Y sí, en esta reciente temporada que he visto, no sé, estaba viendo a Rafael J. Sevilla, ¿no? Pero ese no se lo recomiendo. Pero veo muchos, pues. Veo muchos y me da por temporada, sí. También tengo, sí, como Otto Preminger, me gusta también mucho. También vi mucho Otto Preminger para Rencor Tatuado, esas cosas. Anatomía del crimen. Sí. Es un cineasta como político. Político es decir, la política era como uno, o su tema preferido quizás. Y como que veo mucho, ¿no? Y veo mucha de mi generación también, y es, pues, que mi generación ya es una generación mayor. Pero bueno, intento ver lo más posible, Gracias. Una pregunta. Acá en NBC, bueno, pues somos especialistas en negocios. Tenemos una carrera, no sé si conozcas, que es Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento. ¿Qué también te caería, porque sé que es una carrera nueva, un perfil de alguien que pueda conocer, por ejemplo, televisión, lenguaje audiovisual, pero que también conozca de negocios, presupuestos, negocios, bases legales, contables? Pues sería muy bueno. ¿Qué tanto? Sí, sería muy bueno. Sí, no, porque uno junto con capital, pues. No es que nosotros aprendemos eso en el camino, pues, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, en el caso, una vez más, de la gente que salió conmigo en una etapa en la que no había cine, pues nos inventamos todos. Por ejemplo, yo nunca fui asistente de dirección de nadie, ni nada, pues. O sea, yo me erigí en director porque quería hacer las películas, pues. Ahora ya la mayoría, y nosotros intentamos hacerlo con la gente del CUEC, en particular de la ENAC, que es de donde nosotros salimos, es como pues que los chavos que están ahí estudiando, pues que vengan a nuestras películas, nosotros que estamos haciéndolas, pues, ¿no? Pero en esa época no había, pues, o sea, los que estaban haciendo películas cuando yo salí era Cuarón, y pues no me iba a invitar a mí a su película, pues, nunca, pues. Y era Cuarón y algún otro, porque tampoco había tantas, pues. Había mucho videohome, que sí trabajé en algunos, asistente de cámara, pues, pero no trabajé en películas, ¿no? Y entonces nos inventamos, y así también con el asunto de los negocios y de todo eso. Sí, yo todavía hoy no sé, teniendo una película terminada, pues, no sé qué hacer con ella, pues. Digo, ya conocemos personas y podemos decirle, oye, Alfonso, tengo una película, ¿la quieres distribuir? Y ya llegaremos a un acuerdo, pues, ¿no? Moverla, o tenemos un agente, por ejemplo, pero es así de, ya la acabé, la quieres, y yo se la mando y él se encarga, pues, y confío en su generosidad, no su generosidad, sino en su honestidad y en todo, porque yo, sí, no lo sé, o sea, sí estaría muy bien, pues, estaría muy bien saberlo. Gracias. Muy Sí. práctica. Sí, yo no quiero hacer una pregunta, comentar nada más en el Festival de Berlín, que es uno de los
3 festivales más importantes del mundo, hay una sección no propia del festival que es la que otorga el Teddy Bear, que es un poco de broma, en lugar de ser el oso es el Teddy, y está dedicado al cine de género, en fin, LGBT. Y bueno, ahí lo ha ganado gente como Gus Van Sant, lo ha ganado Pedro Almodóvar, o el otro inglés, ¿cómo se llama? Derek Jarman, y gente del mejor nivel internacional. De cine latinoamericano, pues el único que lo ha ganado, y tú me corriges, es Julián, ¿sí? Y no lo ha ganado una vez, sino que lo ha ganado 2 veces. Un aplauso, bravo. Es el único cineasta internacional que ha recibido 2 premios. Y su productor, que mencionó hace rato, que es Roberto Fiesco, recibió también en San Sebastián hace 4 o 5 años el Sebastiane, que es el premio que otorgan allá en Donostia a la mejor realización, que es el documental Quebranto, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos como dupla, digamos, creativa, pues tienen un nivel de reconocimiento internacional muy, muy importante, que no lo menciona Julián, Porque es Julián. Es muy molesto. Y saltar al documental. Yo he hecho varios documentales, Pero, de corto y... ¿Pero te gusta más ese género? Pues es muy parecido en realidad, es muy parecido. La estructura del documental se parece mucho a la estructura de la ficción, pues, ¿no? Por ahí los documentalistas dicen, la ficción ha perdido porque ha ganado el documental. Yo creo que los dos se alimentan de los dos, pues, ¿no? Pero edito muchos documentales, o sea, mi otra faceta, me desdoblo así, y tengo una faceta de editor y edito en general documentales, pues, ¿no? Y yo he hecho algunos como de artistas y más breves, de 20 minutos. Es que me llama la atención la parte del documental, que es como ese guión, que no hay guión, o sea, guión de intención, y ahí cómo lo plasman, ¿no? Sí. O sea, es que si ando en un proyecto así de documental y de repente dije, bueno, vamos a escribirlo, y digo, ¿cómo escribimos lo que sí No ha escribimos? sucedido, ¿no? No Sí, sabemos, o sí. la parte, no, es que todo esto es como muy neófita en eso, pero... Se hace una escaleta, ¿no? Y a partir de eso, y después sí ya, la escritura del guión es más como un asunto, Intención. más que de escribir, es una cuestión como de construirla en la edición. Entonces suele poner guión. Literaria. Sí es poco literaria, salvo que tengas como que no sé, Sí, ya hice la escaleta. a un literato, pues, ¿no? A un escritor, o sea que sí tienes, en general podrías tener todo escrito, pero pues también le quita el sabor a la sorpresa. Ya hice la escaleta, pero sí para mí ha sido como todo un reto la parte de hacer ese guión de intención. Sí, Sí, fue un trabajo encomendado. Sí, esa misma soy yo y ahora soy yo. sí hay que pasar a la entrevista rápidamente. Sí hay oportunidad. Claro. Muy bien. ¿Alguien más, chicos, que quiera hacer una pregunta? No, todo bien. Perfectísimo. Gracias. Gracias. Un aplauso. Y mira, te queremos dar un reconocimiento por parte de la Escuela Bancaria y Comercial. Ay, ya me sentí alta. Claro. Ah. Yo tenía un amigo de esta escuela que era escenógrafo cuando yo hacía teatro, Ah, pero pero del pues, campus Ciudad. perfecto. Un aplauso, por favor.